Ser podcast. La trabajo con mis manos, la riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. Hoy nos acompaña María San Miguel, Alba Muñoz. ¿Qué tal? Bienvenidas a La Hora Extra. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, formáis parte de Proyecto 43.2, es una compañía de teatro documental que lleva en marcha desde hace más de 15 años. Estáis esta Navidad en Teatro del Barrio, en Madrid, con la obra Federico, No hay olvido ni sueño, carne viva, y también girando por algunas ciudades españolas. A Federico, como dicen en su pueblo, le gustaban mucho los chismes. Él iba a casa de su tía Matilde. ¿Cómo puede una persona transformar la memoria de una comunidad? Bueno, pues estás hablando de nuestro querido Pepito del Amor, que es un hombre que en Valderrubio, lo que era La Asquerosa, que es el pueblo donde creció Federico García Lorca y donde empezó a escribir, donde parece ser que empezó a escribir, se ha ocupado de mantener viva la memoria del poeta y de su familia, consiguiendo que la casa donde vivieron y que la casa de Frasquita Alba, mujer que inspira al personaje de Bernarda Alba y a toda la historia que cuenta, podamos visitarla hoy también. O sea, digamos que es el garante de que una comunidad, en este caso Valderrubio, Granada y casi un país entero, pueda saber que allí Federico vivió, empezó a escribir y que de allí sacó algunos de sus personajes principales. Sí, lo ha hecho preguntando mucho y con mucho interés, porque tampoco se lo han puesto fácil. Bueno, y se ha empeñado mucho, empeñándose y teniendo muchas ganas de ese misterio de Federico y de ese silencio que había a su alrededor, pues de desentrañarlo y de mantenerlo incluso en nuestros días. Qué precioso. La obra habla mucho de ese silencio, ahora nos vamos a centrar en ello. ¿Cómo os embarcáis en el proyecto? ¿Cómo surge exactamente esta obra? Bueno, pues nuestro querido José García Ávila, que es el director artístico del Festival de Teatro El Rinconcillo, que se celebra en los pueblos lorquianos y que trabaja en la Diputación de Granada, nos propuso, porque él conocía la trayectoria de la compañía, nos propuso acercarnos a ese silencio que había en Valderrubio. Y bueno, José sabía lo que hacía porque sabe que somos personas curiosas, que nos gustan un poco los retos y que además todos estos temas que tienen que ver con el silencio, la memoria, la violencia son los temas en los que venimos trabajando muchos años, ¿no? Uh-huh. José nos propuso acercarnos al silencio de Valderrubio, recogimos ese guante y al principio yo sola, después con Alba y con el resto de la compañía comenzamos a viajar a Valderrubio y a todos los lugares que podían ir dándonos pistas y de donde podíamos romper ese silencio. Uh-huh. Claro, vosotros utilizáis, o partís, digamos, de todas esas especulaciones sobre la muerte de Lorca, vais explicando cómo se vivieron esos primeros meses tras el golpe de Estado. Estamos hablando de los llamados meses del terror caliente, que en el caso de Andalucía es donde hay mayor número de fusilados. Estamos hablando de 50.000, de los que apenas han recuperado 5.000, como explicáis en la obra. ¿Cómo vais construyendo toda la historia? Claro, María empieza investigando en Valderrubio, ¿no? Yendo a las raíces y pasando mucho tiempo, dejando pasar tiempo y compartiendo los espacios, ¿no? Esto compartía estas sensaciones de estar dentro de una obra de Federico, de su personaje y de sus paisajes. Y se empieza hilando este silencio con, claro, Lorca está enterrado, pero ¿dónde lo mataron? ¿Pero dónde está enterrado? Hay muchas, como bien dice, propuestas, no sé, que se han ido lanzando durante el tiempo y entonces cuando se da el salto a donde dicen que lo mataron, pues en la carretera de la muerte, ¿no? Entre Biznar y Alfacar, pues vamos a ver qué hay ahí, y ahí está el barranco de Biznar. Y ahí se empieza a hilar la historia pues más profundamente, desde Federico al resto de víctimas. Ha sido un proceso de investigación muy largo, ¿no, María? Sí, todos nuestros procesos lo son. Este será uno de los más cortos, quizá, ¿no?, de la compañía, pero ha sido 1 año y unos meses. Y como decía Alba, en el barranco conocimos al equipo científico de la Universidad de Granada y ellos y ellas nos dieron la oportunidad de acercarnos a un mundo fascinante, que es el de las exhumaciones de las víctimas del franquismo. El compromiso que teníamos con el Rinconcillo era hacer una pieza de títeres o de teatro de objetos
decidimos que nos interesaban más los objetos y traerlo a nuestro mundo del objeto documental. Y claro, allí con los científicos descubrimos un montón de objetos de la vida cotidiana que sirven para recuperar nuestra dignidad como país, ¿no? Para sacar a nuestros muertos. Entonces, bueno, era muy inspirador, ¿no? Y a partir de todos esos objetos que hemos ido conociendo en todo este proceso, vamos generando esta dramaturgia, ¿no? Los objetos son los que van contando esta historia que tiene que ver con Federico García Lorca, pero sobre todo tiene que ver con las miles de personas desaparecidas en nuestro país. Hablábamos de este proceso de documentación, de esta investigación, que lo hacéis mucho en vuestras obras. Como decíamos, lleváis trabajando desde hace más de 15 años. Por ejemplo, habéis trabajado en torno a la violencia de Euskadi, también llevando un proceso de investigación muy largo. No sé cómo planificáis ese trabajo de documentación, de investigación, cómo lo abordáis y cómo de ahí va surgiendo la dramaturgia. Bueno, pues primero hay un trabajo previo de lectura y de ver qué es lo que hay, ¿no? Qué se ha contado. Y a partir de lo que se ha contado, qué podríamos aportar nosotras con nuestra mirada. Y también un interés, ¿no? Hay una parte de dónde poner el foco, ¿no? María, que ahí tú eres experta ahí en decir, uy, esto no está contado, esto todavía nadie ha puesto el foco aquí y esto es interesante contarlo. Claro, por ejemplo, creo que en Federico abordamos a Federico García Lorca con perspectiva de género, que suena así como un titular muy grandilocuente, pero es verdad que el imaginario que tenemos poético y político sobre Federico lo han construido señores, con mucho rigor, pero señores. Entonces, bueno, ¿qué podemos aportar las señoras, ¿no? Desde ahí. Desde este lugar. Y entonces está toda esa documentación previa y después... Bueno, una cosa que yo denominé un día escucha radical, porque consiste en, como ha explicado Alba, estar en esos lugares con las personas que nos pueden dar esa información y en esas atmósferas y esos paisajes, ¿no? Hay mucha información que yo creo que no se obtiene solo de un encuentro con el otro, sino que se obtiene observando cómo se mueve una sociedad, los silencios, la noche, el día. Y ahí nos vamos guiando y vamos escuchando muy atentamente y de manera muy radical para ver dónde está otra pieza en la que no habíamos quizá pensado al principio, que nos puede abrir otra puerta, ¿no? En este caso, bueno, José nos llevó al archivo de Ian Gibson, por ejemplo, que no formaba parte al principio del puzzle, pero que fue importante porque ahí conocimos muchos documentos que forman parte de nuestra pieza y que nos dieron muchas pistas. Todo empieza como acaba, digamos, con palas y con una excavación. Tú misma, María, has participado en la exhumación de fosas. No sé de qué manera una experiencia de ese tipo te puede marcar, hasta qué punto, cómo decides incorporarla, de qué forma sirve para entender lo que estáis contando. Bueno, ahí igual te puedo explicar ahora más, Alba, porque, claro, yo no participo directamente, pero he estado yendo mucho, ¿no? Yo sé casi dónde están casi todas las fosas del barranco de Vidnar, ¿no? Por ejemplo, y todos los meses durante la investigación iba y me pasaba allí muchísimas horas porque es fascinante y muy conmovedor. Creo que cualquier persona que se acerque a una exhumación no sale completamente transformada. O sea, hay una conmoción tan brutal. Y hay algo hermoso en tanta violencia y muy doloroso también. Entonces es muy impactante y yo creo que ahí cuando el resto del equipo me acompañó, porque yo necesitaba y me apetecía compartir eso que yo estaba viviendo, ¿no? con todos ellos y ellas, estuvimos de acuerdo en que había algo fundamental del espectáculo que partía de ahí. Sí, hay algo, bueno, que está impregnado en toda la obra, que tiene que ver con la humanidad de las víctimas, que están como por encima de todo y una responsabilidad de que esta realidad paralela, yo diría, porque están sucediendo, hay muchas exhumaciones en toda España y si no te metes en ello no sabes, no tienes mucha información. Nada, pues toda esta responsabilidad de sacar estas víctimas y esta humanidad de estas víctimas impregna toda la obra. Hay algo bonito que no está
expresamente en la función, que tiene que ver con los objetos, con estos objetos que encontramos y que se encuentran en la fosa sobre los individuos, que es cuando se entregan los restos identificados a una familia. Y bueno, con Pablo, con el compañero, estuvimos en la entrega de restos a familiares. María me consta que ha estado también hace poco. Y hay algo que, aunque no esté en la obra, sí que está en nosotras, que tiene que ver con que hay mucha herida abierta en torno a este tema. Para muchas personas es muy importante que se estén abriendo y exhumando personas que llevan mucho tiempo desaparecidas y que durante mucho tiempo muchas personas que han crecido con esa mosca detrás de la oreja de oye, ¿qué ha pasado con esto? Es muy importante para ellas que esto esté ocurriendo. Y aunque para muchas otras personas que deciden pues no mirar o deciden que esto ya no es importante para mí, esto forma parte del pasado, para esas personas no es importante, pero para estas otras personas asistir a la entrega de restos es verdaderamente cerrar un ciclo. Uh-huh. No se abren heridas, ¿no? Como dicen, sino que se cierran. Entonces creo que esa cosa catártica de cerrar un ciclo está en la función. Vosotros os ponéis en el papel, ¿no? Interpretáis a esos científicos de ese grupo de investigadores a los que llamáis detectives del olvido. No sé por qué decidís poneros en el papel de estas personas o por qué creéis que va a ser la forma más idónea para poder contar vuestra historia a través de ellos. Bueno, ahí todo el rato nos estamos desdoblando, ¿no? Entre los detectives del olvido, nosotras que no se sabe si somos nosotras o somos otras, somos fantasmas. Esta idea está ahí como en la dirección, en la dramaturgia, en el concepto. Pero claro, como comentábamos antes, es que es absolutamente fascinante acercarse a una exhumación y conseguimos, yo creo que todas las personas que lo hacen, ¿no? A lo largo y ancho de nuestro país. Pero hemos tenido la inmensa fortuna de conocer a un grupo de personas excepcionales que tienen un compromiso, un rigor y también una humanidad inmensa y que hemos estado muchas horas junto a ellos y a ellas, ¿no? Viéndoles trabajar cada uno en su ámbito de manera conjunta y de alguna manera ahí estaba la clave, porque si en esta investigación, ¿no? que vamos abriendo de repente de un año, durante cada mes de ese año hemos estado 3 o 4 días con ellos y con ellas, es que es ahí, ¿no? Hay algo que es ahí que es muy intuitivo y que tampoco sabría decirte en el momento en el que yo como dramaturga digo, son ellos. Pero es que no podía ser de otra manera al mismo tiempo. Y también porque aprendimos y teníamos la intención, aprendimos en el proceso de que Federico fuera la puerta a hablar sobre un contexto terrible en nuestro país con el que todavía cargamos, que afectó a miles de personas y que es de todas nosotras, aunque no nos haya afectado directamente, porque el trauma se hereda de manera colectiva también. Entonces, de alguna manera era como, son los canales, ¿no? Son quienes recuperan los restos, quienes nos devuelven la dignidad, quienes a las pocas familias que pueden recuperar a sus familiares se los pueden entregar. Había algo ahí también como de homenaje, ¿no? Y también porque descubrimos que, y eso es muy bonito porque te sientes menos sola, a mí me pasa, que hay otras personas que en sus profesiones, como nosotras con el teatro, le ponen toda la pasión y todo el compromiso, y eso es muy emocionante. Entonces había ahí como muchas conexiones. Agustina González López, la zapatera. Para salir a la calle de noche se vestía de hombre y recorría Granada observando la ciudad y las estrellas. La mataron durante el terror caliente, en las primeras semanas de agosto del 36. Es una obra con muchísimas capas. Antes decías tú, María, esa perspectiva de género que habéis dado a la obra de Federico. La historia de violencia contra las mujeres está por escribir, lo decís en la obra. Recuperáis, por ejemplo, la figura de Agustina González López, filósofa, escritora, política, feminista, que sirvió de inspiración para el poeta. ¿Qué pasó con las mujeres de aquella época? Mira, se me pone la piel de gallina escuchándote. ¿Qué pasó? Pues que eran como nosotras, mujeres feministas con vida pública, que luchaban por un mundo más justo desde sus trincheras, y las desaparecieron, no solo físicamente, sino también de la historia. Fueron borradas. Y es que no están.
es que no están. Entonces, pero no solo ellas, ¿no? En la pieza también hablamos de las biógrafas de Federico García Lorca. Hay 3 grandes biógrafas, Marie Laflanc, Marcelo Cler y Marta Osorio, que no forman parte tampoco del imaginario de biógrafas de Federico García Lorca. Tampoco es casual, ¿no? Entonces, bueno, a nosotras como mujeres feministas siempre nos interesa la historia de las mujeres y, claro, aquí cuando Juanfri, el historiador del equipo, nos empieza a contar que no aparecen en los registros las mujeres fusiladas, las antropólogas nos cuentan que aparecen arrojadas con mucha más violencia, que no hay registros, ¿no?, sobre la violencia de las mujeres. Pues, primero se te corta el cuerpo y después, pues creo que a nosotras, a las 2 y a todo el resto de nuestro equipo, nos emociona profundamente poder decir, esto pasó y había mujeres muy poderosas que no ha sido casualidad que las hayan borrado. Sí, Juanfri nos contaba, entre otras cosas, que claro, como no había pensión de por medio, ¿no? Si moría una mujer, si asesinaban a una mujer, si desaparecía, nadie iba a buscar su cuerpo porque no había nada que le fuera a arropar, ni el Estado ni las instituciones en ningún caso, más locales o más. Entonces por eso no hay ningún registro, no hay ni a los que pidieron, ni porque desaparecían sin dejar rastro y sin ningún tipo de influencia, de consecuencia para nadie, salvo para las personas que lo habían pedido. Y además había mucho miedo y luego se hereda esta historia dentro de las familias de algo habría hecho, ¿no? Tu madre desapareció porque, bueno, pues mataron a mi madre porque, claro, pues porque era mala. Que esto también nos lo contaba Juanfri, sí. No sé si a la hora de poneros con la obra, a la hora de poneros a escribir, de poneros a montar esta historia, ¿pensáis que podéis caer en lo panfletario? Yo creo que no. ¿O que os puedan criticar por hacer algo de este tipo? Que nos critiquen. No, es que no. Adelante, María. Sí, no, o sea, nos van a criticar seguro. Justo ahora veníamos hablando de una crítica que ha salido, que una persona que pensaba ver algo sobre Federico García Lorca y como no es solo de Federico García Lorca, pues no le ha parecido bien. Pero yo siempre tengo bastante obsesión con la pornografía emocional y con el panfleto. Y creo que por eso que tenemos un proceso muy riguroso siempre en nuestros procesos. Entonces yo me agarro a ese proceso y en todo lo que he aprendido y desaprendido para documentar. Estamos documentando. Esto pasó. Y además os contamos cómo con todos estos datos y además luego si queréis en el coloquio o en las cañas después de la función os podemos seguir argumentando, contando. Claro. Entonces, yo creo, fíjate, mi madre cuando vino al Barranco de Vidnar no había podido estar en el estreno y estaba muy sorprendida porque no era una obra, entre comillas, de izquierdas. Era un documento y era una obra forense. Y dijo, es que nadie puede decir que esta obra no se puede hacer. Porque cuenta lo que pasó, que por otra parte, y esto lo explica muy bien Alba, es lo que hemos aprendido también de los detectives del olvido, ¿no? Hay un rigor científico y esto es así, es que lo dice la ciencia, no lo decimos nosotros y tenemos todos estos datos que lo avalan. Sabemos que gustar no le podemos gustar a todo el mundo, pero eso menos mal también, ¿no? Sí, bueno, no le va a gustar a todo el mundo. Sí que hay algo de que, claro, cuando haces una función, sea de la que sea, cualquier obra, tú eliges, en el teatro documental, eliges dónde posicionarte y qué estás mirando y qué estás metiendo dentro de la foto. Eso es claro. Y siendo así, entran cuestiones dentro que a lo mejor nunca se han contado. No por eso antes eran mentira, o sea, antes eran verdad y ahora mentira, o no lo hemos inventado porque antes nunca se habían dicho. Pero desde luego, quien se acerque a la función, a nuestra obra, a verla con ganas de atender, de presenciar un espectáculo, que es lo que hacemos, convertimos esa realidad en un espectáculo, en una obra, es ficción. Cuando nos ponemos encima de un escenario ya hay claramente un tratamiento y hay una ficción. Quien se acerque abierto a descubrir, pues se va a encontrar con mucha humanidad
y pensando en si a mí me fusilaran hoy o me pegaran un tiro aquí en mitad de la nada, ¿qué pasaría conmigo? Y eso no entiende, no es un panfleto, no entiende tampoco, a mi modo de ver, de ideología. Tiene que ver con la humanidad, que es de toda y de todo, y que a veces se nos olvida. Bueno, en este sentido, no sé si habéis tenido problemas a la hora de llevar la obra a determinadas ciudades. A ver, problemas no. Problemas o dificultades. No nos han llamado. Algunas sí. Sí, nos han llamado muchas y tenemos ahora una gira, un otoño muy intenso y muy bonito, de norte a sur además. Pero bueno, nos pasa siempre, ¿no? Que abordamos temas políticos que no partidistas, políticos que tienen que ver con la polis, ¿no? Con la ciudad, con lo que nos pasa, y que a lo mejor pues no son tan cómodos de ver como otras cosas. Y bueno, los gestores culturales conocen nuestra trayectoria, conocen nuestro trabajo, y pues no todo el mundo está de acuerdo, o no todo el mundo se siente con la libertad de programarnos, ¿no? Yo creo que está yendo bastante bien para cómo depolarizado está el ambiente. Porque creo que es un buen trabajo, como decía Alba, es un buen espectáculo, entonces está también por encima. Pero somos conscientes que estamos sacando los huesos de la tierra, y que eso en este país no es fácil. Sí, hay, no sé, está bien dicho, es verdad. No nos llaman de algunos sitios, pero es que no lo sé, claro, no es un espectáculo cómico, no es agradable, con todo lo que está pasando hoy en todas partes, que parece que el mundo se desmorona, y digo parece porque tengo esperanza. Claro, programar Federico pues no es alentar a la gente a olvidarse, sino bueno, pues que sales removido, sales pensando en tu familia, en la suerte o no suerte que has tenido. Pues sales pensando en niños que han encontrado, el niño del barranco de Biznar, sales pensando en, fíjate la cantidad de niños que mueren en el mundo. Bueno, pues no es cómodo, claro, no es fácil. Bueno, aún así, cada vez que vamos a un sitio, lo que recibimos es mucho cariño y gente muy agradecida y muy contenta también. Me emocioné mucho, qué bonito ha sido ver este momento, o cómo me ha gustado cuando habéis hecho eso, o nos preguntan, ese libro que nombráis, ¿es verdad? ¿Dónde lo podemos conseguir? Oye, nos interesan. O sea que al final sí que, aunque la obra no es sencilla, es exigente, pues hace que el público salga contento de habernos visto, y con muy buen tema de conversación para el vino de después. Pero lo cierto es, y creo que lo comentáis en la obra, es que no hay muchas obras de teatro, ni sobre la guerra, ni sobre la posguerra, ni sobre los años de la dictadura. ¿Por qué creéis que el teatro no ha abordado más? El teatro, o sea, hace 2 años, ¿no? Creo que fue, Sorogoyen iba a comenzar una serie sobre la guerra civil en Movistar Plus y se cayó la misma semana del inicio del rodaje. Bueno, ¿por qué? Porque en este país se ha construido la democracia sobre el silencio, y porque los golpistas se ocuparon de instalar el terror que perpetuó la dictadura, y ha habido mucho miedo. Y no se ha mirado, ni siquiera desde las instituciones públicas, ¿no? Mira, venía leyendo un texto de Antonio María, que él perdió a su abuelo en el barranco de Biznar, y me ha pasado un texto que leyó en un acto, y decía algo así como, todavía, gracias a las instituciones por estar en este acto, pero todavía nos podemos dar las gracias, los familiares. Y es verdad. Entonces todo suma, ¿no? Seguimos viviendo, yo creo, en un país con muchísimo silencio, y la precariedad que sufrimos, que hablábamos antes tú y yo fuera de grabación, en el teatro, en este país, en la cultura, pues tampoco es muy alentador saber que vas a ver algo por lo que te vas a tener que pelear, o sea, que vas a construir algo que a lo mejor no recuperas el dinero invertido, ¿no? Entonces, ¿por qué no hay?
sobre todo, la respuesta corta es porque este país está construido sobre el silencio y sobre el miedo y no podemos olvidarnos de eso. Bueno, tenéis un otoño caliente, como decías, con muchas ciudades. Alba, recuérdanos algunas de las ciudades por las que vais a pasar. En Madrid vais a estar hasta Navidades en Teatro del Barrio y por más sitios, ¿no? Murcia, ¿por dónde vais a estar? Sí, vamos a estar en La Rioja, en el Escorial, vamos a ir a Santander, vamos a estar en Córdoba y un poquito más adelante estaremos en Andalucía, en Moguer, en Ceuta también vamos, y alguna que se me escapa seguro, y las que surgen, que todavía no se acabó el año. Todas las que puedan salir adelante. Bueno, pues os veremos en el teatro. Hay un montón de oportunidades para poder ir a ver esta obra que recomendamos desde la hora extra. Como decía Ian Gibson, solo el misterio nos hace vivir. María, Alba, muchísimas gracias por esta conversación. Muchísimas gracias a ti, Raquel. Muchas gracias. Trabajando en el arado, porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.